compañeritos, aquí les traemos la sesión resuelta de Aprendo en Casa. Vamos con el área de DPCC, tercer y cuarto grado de secundaria, radio Aprendo en Casa. La experiencia de aprendizaje es: reflexionamos sobre el bicentenario para asumir compromisos en construcción de un país mejor. El tema es: comprendemos la experiencia de aprendizaje y nos organizamos para lograr nuestras metas. Vamos con el propósito del programa. El estudiante identifica sus metas de aprendizaje a partir del proceso de diálogo sobre la situación significativa y los derechos colectivos de pueblos indígenas y originarios, a partir de lo cual se organiza. Competencia. Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Capacidades. Interactúa con todas las personas. Construye normas y asume acuerdos y leyes. Maneja conflictos de manera constructiva. Delibera sobre asuntos públicos. Participa de acciones que promueven el bienestar común. Evidencias. Planificador de actividades para lograr la meta trazada. Registro de autoevaluación. Criterios. Formula su meta de aprendizaje a partir del análisis de lo dialogado y deliberado en el programa. Identifica actividades que debe realizar en torno a necesidades de aprendizaje. Determina un conjunto de actividades en función del tiempo, recursos que dispone y la forma de organizarse para vivir la experiencia y alcanzar su meta. Situación significativa. A 200 años de la fundación de la República Peruana, tenemos que reflexionar sobre los logros y desafíos que tenemos como ciudadanas y ciudadanos en el ejercicio de nuestros derechos, mirando al pasado desde el presente y también con el compromiso hacia el futuro. En ese sentido debemos reconocer y valorar los aportes al desarrollo del país de los grupos sociales, entre ellos los pueblos indígenas o originarios, así como también debemos reconocer las situaciones de desigualdad e inequidad respecto a sus derechos colectivos y oportunidades. Ahora vamos con unas interrogantes. ¿De qué trata la situación? Trata de los 200 años de la fundación de la República del Perú. ¿Hay algún problema que se pone en evidencia? Las situaciones de desigualdad e inequidad respecto a los derechos colectivos y oportunidades de los pueblos indígenas u originarios. Los pueblos indígenas u originarios. De acuerdo al Ministerio de Cultura, los pueblos indígenas u originarios, que tienen su origen en tiempos anteriores a la declaración de la independencia del Perú, que viven en diferentes regiones de nuestro país y conservan todas o parte de sus instituciones distintivas, y que además tienen una identidad indígena u originaria que ellos muestran con orgullo y anhelan preservar. Existen 55 pueblos indígenas u originarios, 51 de los cuales están distribuidos en nuestro territorio amazónico y 4 en nuestro territorio andino. Los ciudadanos y las ciudadanas de los pueblos indígenas originarios gozan de los mismos derechos que todos nosotros, los cuales se encuentran contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en nuestra Constitución Política. Además, ellos gozan de derechos colectivos, es decir, además de los derechos individuales, los miembros de una población indígena u originaria tienen, como población en su conjunto, derechos colectivos. ¿Qué recomendaciones podemos proponer para seguir construyéndonos como país con igualdad de derechos y oportunidades? Informar a la población acerca de quiénes son los pueblos indígenas u originarios, sus logros, aportes, además de las situaciones que afectan a sus derechos colectivos. Si la idea es informar, entonces el documento al que se refieren se denomina justamente informe y es elaborado a partir de una recolección de datos con la mayor objetividad posible, los cuales son analizados con el objetivo de brindarnos información sobre algún asunto específico, además de recomendaciones. Bien, aquí tenemos algunos criterios para elaborar un informe. Criterio 1. Plantea recomendaciones para seguir construyéndonos, igualdad de derechos y oportunidades. Asimismo, presenta una explicación sobre la situación de los pueblos indígenas originarios a partir del análisis de datos, fuentes confiables, normas y leyes nacionales e internacionales,
respecto a una ciudadanía intercultural, así como de saberes locales. 2. Escribe de manera adecuada, coherente y cohesionada las acciones para seguir construyéndonos como país con igualdad de derechos y oportunidades en un informe técnico. Desde nuestro rol de delegados estudiantiles en pueblos indígenas y originarios, dialogaremos acerca de la situación de algunos derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios. Prosigamos. Vamos aquí ahora con unos criterios para llevar a cabo un buen diálogo. En esta ocasión vamos a dialogar en torno a un asunto público, por lo que debemos considerar estos criterios. Tener conocimiento suficiente y veraz del asunto público del que se dialogará. Asumir una postura o punto de vista luego de evaluar la situación del asunto público, basada en legislación vigente e información confiable. Argumentar en base a fuentes de información confiables. Escuchar con respeto los puntos de vista y siempre esperar el turno para tomar la palabra. Llegar a acuerdos respecto al asunto público y respetar los desacuerdos si es que los hubiera. Derecho a la participación. De acuerdo a la Ley de Elecciones Municipales, las organizaciones políticas y alianzas electorales deben presentar sus listas de candidatos a regidores, las cuales deben estar conformadas por lo menos de un 30% de hombres y mujeres y un mínimo de 15% de representantes de comunidades nativas y pueblos originarios de cada provincia correspondiente, donde existan conforme lo determina el Jurado Nacional de Elecciones. Lectura. Esa mañana, Rafael estaba muy feliz en su comunidad. Aquí está hablando de dónde queda exactamente, que sería en el distrito de Ucayali. Maritza, su hermana mayor, le había pedido que le acompañara a tramitar su DNI azul, pues acababa de cumplir 18 años. El papachoco Pedro, denominación Shipibo, connivo de abuelo, que no pierde oportunidad para contar una historia, les contó que a él le dieron la primera libreta electoral, porque así se llamaban entonces, hijita. Recién en 1979, cuando ya tenía 40 años. Ante sus caras de sorpresa, les explicó que en esa época, para recibir la libreta electoral había que saber leer y escribir. Aquí no había escuela, así que la mayoría del pueblo Shipibo-Conibo no podía votar y menos aún ser autoridad. Prosigamos. Preguntas. ¿Consideras que la situación que le tocó vivir al papachoco Pedro y a los miembros de su comunidad ha cambiado? ¿Por qué? La situación de papachoco Pedro ha cambiado de cierta manera. Ahora pueden obtener su DNI y gozar de los derechos de elegir y ser elegidos como autoridades. Sin embargo, no siempre se los respetan o tienen oportunidades para salir adelante. ¿Qué dificultades tienen los pueblos indígenas originarios respecto al ejercicio de sus derechos en el marco del Bicentenario? Vamos a pensar un poco en esa pregunta. ¿Qué dificultades podrían tener? Esto también se explicaba aquí. Había dificultades antes. Bien, recuerda que se está ofreciendo por los métodos de pago de Yape o BBVA esta sesión radial de Aprendo en Casa 2021 resuelta. Ofrecemos también otras sesiones, pero solamente de la radio, resueltos con productos y evidencias, formato Word o PDF, documentos editables y sin marca de agua y envío confiable y garantizado. ¿Interesado? Escríbenos al WhatsApp de los números que ves en pantalla. El reto es elaborar un planificador de actividades y metas y responder al registro de autoevaluación. Tenemos aquí algunas preguntas y también recuerda usar tu criterio. A partir de esta reflexión respondamos este siguiente cuestionario colocando sí o no. Si argumentaste, etc. Se responderá al registro de autoevaluación después de realizar el diálogo con su familiar. Aquí sería un ejemplo, solo es un ejemplo, de planificador de actividades. Actividades. Indagar si existen instituciones que protejan los derechos de los pueblos indígenas o originarios. Fecha, semana 1 y 2. Recursos a emplear. Libros, internet, preguntar a personas ilustradas en el tema. Otra actividad sería conocer las declaraciones de la ONU y la OEA sobre los derechos de los pueblos indígenas o originarios. Fecha, semana 3 y 4. Otra actividad. Cómo impulsar que todos los miembros de los pueblos indígenas puedan ejercer sus derechos. Semana 5. Recursos a emplear también serían libros, internet, preguntas a personas ilustradas en el tema. Genial.
Aquí tenemos el registro de autoevaluación y estamos respondiendo, tómalo como ejemplo. En la última pregunta, respecto a los acuerdos y desacuerdos, puedes redactar algo similar a esto, que debemos informarnos mejor acerca de los pueblos indígenas o originarios, ya que muchas veces son olvidados por la falta de énfasis que se da en ellos. El único desacuerdo que tuvimos es que algunos piensan que no se debería tomar acción sobre sus derechos por el hecho de tener otras costumbres. Sin embargo, al final quedamos en que todos los que radicamos en este país, sea tal cual sea nuestro idioma, costumbre, religión, etnia, etc., merecemos ser tratados justamente y que se respeten nuestros derechos. Genial, muchas gracias por ver este video. Recuerda que puedes seguirnos en nuestra página de Facebook, Aprendo en Casa en 5 minutos, suscribirte al canal, dejar tu like y tu comentario. Estás más que invitado a revisar nuestro contenido de Aprendo en Casa Resolución de la Radio y también nuestra carpeta de recuperación. Sé que te podría servir de algo. Me despido. Hasta pronto.